Obstáculos para una crianza feliz. Hay varios que vamos a tocar aquí, alrededor de 5. Entonces, el primero es como la parte más extensa y es los consejos no deseados o las críticas recibidas. Lo que muchas veces hoy en día en redes sociales llaman esos opinólogos. Esas personas muchas veces que sin pedirles opinión, opinan y muchas veces de esas lo hacen con información desactualizada sobre cómo manejar la crianza con tus niños, ¿no? Y en este libro, la doctora Rosa Jové comparte algo muy cierto, y es que cuando uno tiene un hijo en casa, todo el mundo cree que tiene derecho a opinar. Y hay que ser sinceros. Si yo quiero una opinión de la vecina, del familiar, del profesional, se la preguntaré, sí o no. Claro, si no quiero la opinión y me la dan, muchas veces tiendo a recibirla mal, porque claro, como no la pedí, están cruzando una línea que no permití, ¿sabes? Entonces es importante tener eso en cuenta. Entonces, ¿qué es importante? Te voy a compartir entonces 7 consejos no deseados, digamos, qué hacer, que nos menciona aquí Rosa Jové en su libro La crianza feliz. Y es primero, ignorar, asentir y distraer. Y aquí la doctora Rosa Jové dice un ejemplo y es, imagine que su amiga le está hablando de lo mal que está haciendo en llevar a su hijo siempre consigo. Puede ignorarla, es decir, escuchar y no hacer caso. Ella contenta y usted también. Pueda sentir en las cosas que cree que le sirven. No todo el discurso va a ser negativo. Ella pensará que le da la razón y usted hará lo que quiera. Por último, puede distraer, es decir, si ve que saca un tema en el que no le va a gustar lo que va a comentar, siempre puede preguntar, por cierto, ¿te apetece un café mientras hablamos? Ven que verás en la cocina. O decirle, por ejemplo, ay, perdona, que te interrumpa, pero se me escapó un momento al baño que no puedo más. Es decir, ahí ella menciona, ok, hay 3 caminos, ¿no? La primera opción es 3 caminos. Ignorar ese consejo que te están dando, como dicen por ahí, me entra por un oído, me sale por el otro. A sentir las cosas que estés de acuerdo, no dices nada, o distraerte, sacas ese tema. No, no hablemos de esto, más bien hablemos de tal cosa que me gustaría tu opinión. ¿Mm? Esa es una opción. Segundo camino que dice ella ahí, cuando nos dan esos consejos no pedidos. Dar información o mencionar a un profesional. Ningún adulto cuando está criando hace las cosas porque sí, ¿no? Muchas veces es porque lo ha leído en un libro, lo ha hablado con su pediatra, con otro profesional. Eh, estamos asistiendo a un curso con este profesional, estamos leyendo un libro de este profesional, estamos en asesorías con este profesional y hemos aprendido esto y por eso hemos decidido con mi pareja educar de esta forma, por estas razones. Dice, no, ¿por qué no lo hace de tal? No, ok, habrá más de una forma, pero sentimos que la que lo estamos haciendo es la más conveniente. Esa es otra. Tercera opción, mejorar su uso del lenguaje, ¿sí? Ella ahí dice que incluso a veces es recomendable tener las respuestas preparadas. Digamos, ella dice, ok, cuando por lo menos me criticaban en temas de lactancia materna, yo decía, ok, es que la OMS dicen que debería amamantar de forma exclusiva hasta X meses, ¿no? Incluso podríamos decir que el tema de
Aprender a usar esa comunicación no violenta te puede ser de gran utilidad, que aquí abajo te voy a dejar ese espacio que hicimos hace unos años, contándote de ese tema súper poderoso. Cuarta opción es dar a conocer nuestros sentimientos. Muchas veces esas opiniones no pedidas taladran el cerebro, ¿no? Explícales cómo te hace sentir. Mira, que me digas esto me hace sentir de esta forma. Eh, no me gusta. Digamos, ella dice aquí 3 ejemplos. Pedirle a esa persona, decirle, cuando tú me dices, no sé, que amamantar al niño, a mi bebé de 5 meses, no es bueno por X, Y, Z, yo me siento triste por esto. Preferiría que si no me vas a apoyar en lo que estoy haciendo de la lactancia, no hablemos del tema, ¿sí? Quinta opción que dice la psicóloga Rosa Joven en este libro, Crianza Feliz se llama el libro. Elegir las batallas, ¿sí? Es decir, habrá personas que son muy cerradas en su mundo creyendo que tienen la verdad absoluta de todo. Cuando se habla de crianza, cuando se habla de esa crianza infantil, cuando tenemos niños en casa, en fin. Entonces no engancharse con ciertas personas. Elegir qué peleas dar, ¿sí? Habrá personas con las que no vale la pena tratar de venderles esa idea o compartir tu argumento porque sabes que están en otro lugar, en otro estado de conciencia, que lo hemos hablado muchas veces, que igual aquí abajo te lo comparto, ¿sí? Sexta opción, buscar gente como tú. Rodéate. Muchas veces sentimos que todo el tiempo todos critican la forma de criar a esos niños, porque claro, ahí tendríamos que replantearnos de qué personas estamos rodeados, ¿sí? Eh, para comenzar a limpiar y nutrir ese círculo. ¿Limpiarlo de quién? Limpiarlo de personas que te hacen esos comentarios todo el tiempo. Con las estrategias pasadas que te mencioné aquí, pero también incluso rompiendo relaciones que sientes que llenan de críticas la forma en la que estás criando, que no aportan nada y restan demasiado. Nutrir tu círculo de quién? Rodéate de familias que están, por ejemplo, si deseas hacer lactancia materna exclusiva, sigamos con ese ejemplo, rodea, rodéate de familias que están aprendiendo también sobre temas de lactancia, sobre otros temas de infancia, sobre otros temas de esa crianza respetuosa, ¿sí? Para que puedas sentir un espacio donde puedas refugiarte y que te soporten. Estrategia número 7. No se puede hablar del océano con una rana de charco. Es un dicho popular que comparte aquí la doctora Rosa Joven. Hay gente con la que no se puede razonar, no se puede argumentar, no se puede convencer. Personas que no saben lo que es la crianza ni se pueden poner en ese lugar. Son difíciles de neutralizar. Entonces hay que entender que hay personas que son así y hacer lo que pueda desde las estrategias anteriores, ¿sí? No engancharse con eso. ¿Listo? Una frase que dice la doctora Rosa Joven en este libro y es, nadie ha tenido un bebé como el que usted tiene. Nadie tiene una familia igual. Y nadie vive como usted. Por lo tanto, nadie sabe lo que siente, ni exactamente por qué hace lo que hace, ni por qué le suceden las cosas que le suceden. Mantenga la prudencia ante esas personas malintencionadas. Y puede que estés pensando, pero ¿qué hago cuando son personas cercanas, queridas, como una mamá, una hermana, una amiga? Minimizar las intervenciones y minimizar la información que conversan sobre esos temas que tienen diferencias tan abismales y tan extremas que las hacen caer en peleas, ¿no? Por ahí dicen que para pelear se necesitan dos. ¿Vas a ser la primera persona? ¿O vas a ser la segunda que promueves a pelear? No. Entonces, ¿qué sentido tiene tratar de convencer a esa persona que piense como tú piensas?
está en un punto de vida distinto y no por su edad, sino por su nivel de conciencia frente a lo que entiende y percibe y comprende sobre esa crianza, ¿sí? Tú lo ves desde otro lugar porque has nutrido tu mirada con mucho información relacionada al cerebro, ¿no? Ciencias, crianza respetuosa, en fin. Pero esa persona no, y digamos que en el momento en que tenga la apertura, pues podrán conversar desde otro lugar, pero por ahora no. ¿Listo? Ahora, el tercer obstáculo que menciona Rosa Jové en su libro es, ok, el adultocentrismo. Muchas veces te lo he mencionado, explicado en este espacio y es cuando desde esa mirada adulta asumimos que yo de adulto tengo de cierta forma la verdad universal sobre todo lo que sucede con esos niños, creyendo que el control es el único objetivo y que la obediencia ciega es el camino, ¿no? Entonces, ¿a qué hago referencia cuando hablo de esa obediencia ciega? Si eres nuevo tal vez en este espacio. Básicamente me refiero a creer que sus hijos tienen como única obligación, por decirlo de alguna manera, obedecerme. A mí que soy su padre, a mí que soy su mamá, creyendo que hay que tener una mirada vertical de la crianza donde mi hijo tiene que obedecerme y yo tengo que exigirle a mi hijo que me obedezca a las buenas o incluso a las malas, ¿sí? Y esto tiene serias implicaciones que no voy a profundizar aquí hoy porque no es el objetivo de este espacio, pero que aquí abajo te comparto una lista de reproducción donde te comparto cómo puedes conocer y corregir a tus hijos sin esas viejas herramientas de crianza. Conócelos y corrígelos, se llama esa lista de reproducción para que vayas y la revises, y otra lista que se llama crianza, donde puedes ampliar sobre ciertos temas que constantemente me preguntan para desarrollar esa crianza cada día desde un lugar más respetuoso, ¿sí? Pero esa mirada vertical no es el camino. Pero muchas veces eso sucede y ese es uno de los obstáculos que impide tener esa crianza feliz que tanto se desea con esos hijos, ¿sí? Sigamos con el cuarto obstáculo de esa crianza feliz y es esos límites. Digamos que para la autora Rosa Jové, los límites se ven como un obstáculo, ¿cierto? Para lograr esa crianza feliz, porque como algo que limita, ¿sabes? Como algo que impide que la otra persona se exprese, en este caso, ese niño. Ella dice, yo no le pongo ningún tipo de, yo no limito a mi marido, ni mi marido a mí, simplemente hemos hablado de lo que nos va bien en nuestra convivencia y lo hacemos. Ella dice, ok, es que la palabra límites es una coacción a la libertad. Se tiende a hablar de límites con los hijos, pero la autora Rosa Jové, prefiere hablar de valores en lugar de límites a esos hijos. Incluso podríamos decir que ella se refiere a establecer unos acuerdos básicos de convivencia con tu niño. Muchas veces nos enfocamos y siento que ella lo menciona por eso y es, eh, nos enfocamos en querer prohibir, prohibir, prohibir al hijo, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no saltes, no grites, no rompas, no empujes, no jales, y no le decimos qué hacer, ¿sabes? Y en realidad eso sucede mucho. Siento que a lo que se refiere ella entonces es, ok, dejar de decirles no todo, prohibirles todo, sino más bien llegar a acuerdos mínimos para lograr una convivencia, digamos, más favorable en el hogar, ¿no? Inculcarle esos valores, no decirle no seas irrespetuoso, sino cómo puedo enseñarle a ser respetuoso, no seas irresponsable, sino cómo puedo enseñarle a ser responsable, no seas deshonesto o mentiroso, sino cómo puedo enseñarle a ser honesto y decir la verdad. En fin, así con todos los valores que son importantes para ti inculcarle a tus niños, ¿sí? Entonces, es fundamental tener ahí eso en cuenta y para saber cómo lograr tener esos acuerdos básicos con esos niños, yo aquí abajo te comparto una lista de reproducción que se llama crianza. Ahí te hablo de cómo crear unos acuerdos básicos, esos límites respetuosos y otros temas para que puedas ampliar de eso, ¿listo? Fundamental tener ahí eso en cuenta.
Ahora, el último obstáculo que menciona la doctora, el penúltimo, perdón, obstáculo que menciona la doctora Rosa Jové es, ok, algo que ella llama hábitos rutinarios y rutinas habituales. Ella pone un ejemplo y es que ella dice ahí, ok, es que cuando yo era niña me encantaba leer. Y un día en el colegio querían impulsar el hábito de la lectura. Y oh sorpresa, comenzaron a volver obligatorio leerse ciertos libros para leérselos en la casa y llevarlos ya leídos al colegio días después. A partir de ese momento, para ella, para Rosa Joven, su niñez, se volvió aburrido leer. Se le acabó el amor por la lectura, aunque a algunos de los que le pusieron a leer en el colegio le gustaron. Cuando ya se acabó el colegio, en la universidad no le pusieron a hacer lo mismo. Entonces volvió a retomar su amor y su hábito por la lectura y disfrutarlo con placer. ¿Qué dice ella entonces sobre esto? Se intenta crear hábitos en los niños, ¿sí? Creyendo que les hacemos algún bien, cuando en realidad en lugar de ponerles hábitos, que ellos lo ven como una carga, una obligación, una exigencia del adulto, más bien inculcarles pasión, inculcarles hacer las cosas por pasión, por ganas de hacerlas. En lugar de yo obligar a mi hijo, por ejemplo, a que haga ejercicio, promover su amor por el deporte, salir juntos a correr para, no sé, pasar juntos las mañanas en vacaciones. Por ejemplo, recuerdo mucho que en mi adolescencia hacíamos eso con papá y ahí fue que comencé a amar hacer ejercicio. Años después, por temas de salud, me lo recomendó el médico y ya tenía ese hábito porque sentía mucho placer al hacerlo. Entonces, no fue difícil, digamos, hacerlo más días porque ya me gustaba hacerlo. Entonces, de nuevo, no es inculcar hábitos que se vuelven obligaciones para esos hijos y por tanto se vuelven eh, aburridas, se vuelven exigencias para ellos que no les gustan, sino más bien conoce las pasiones, conoce los gustos, los intereses de tus hijos, alimenta esas pasiones, promuévelas y genera espacios para que puedan irlas desarrollando, ¿sí? Fundamental tener eso en cuenta, ¿listo? Para todo ese tema de los hábitos, de las rutinas, aquí abajo en la lista de reproducción crianza encuentras dos espacios en los que tuve la oportunidad de explicarte cómo puedes enseñarle ese tema de las rutinas a tus niños. ¿Listo? Entonces, el último obstáculo es las políticas familiares. ¿A qué te suena eso? Cuéntame en comentarios. Básicamente, cuando en este libro hablan de políticas familiares, se refieren a que existe gran cantidad de familias que ajustan su crianza a las necesidades de ese bebé, de ese niño. Y que poco a poco comienzan a darse cuenta y se encuentran con las frustraciones de que hay políticas que no logran una coincidencia o no logran que coincida la vida familiar con la vida laboral. Políticas que Rosa Jové dice, ok, son políticas restrictivas porque ponen en peligro la salud física, la salud mental de sus hijos, como por ejemplo cuando se busca separar de forma prematura a la bebé de la madre. Esto le crea estrés al bebé, puede provocar alteraciones emocionales en el futuro, problemas asociados a su salud física. La familia debe ser un espacio esencial para el menor, ¿sí? Necesita protección y reconocimiento social que actualmente todavía se sigue trabajando en políticas en diferentes países para lograr tenerla. Y esto me recuerda mucho a una amiga que en el año 2016 estaba en su periodo de lactancia materna, ¿sí? Su primer hijo. Y ella, pues claramente, si estás escuchando esto y lograste tener lactancia materna, sabrás, o sabes de alguien que ha hecho lactancia materna, sabrás que cuando es recién nacido, pues y ya se acabó la licencia de maternidad, cada ciertas horas tienen que dar permiso en el ambiente de trabajo, en el trabajo, para que ella pueda salir a darle pecho a su bebé o que le puedan traer el bebé para darle pecho, ¿no? Y recuerdo que ella decía que las primeras veces comenzó a haber mucha discordia
en su lugar de trabajo para que le dieran este espacio. Yo recuerdo mucho que le dije, pero si es importante para el bebé y para ti. Me decía, amiga, no sé qué hacer. Yo le dije, diles que por ley a ti te tienen que dar esos espacios. Pero efectivamente lo hizo y, vea, cerraron el pico, no le volvieron a volver a poner problema o querer ponerle problema por eso. Le dieron los espacios porque dentro de la ley eso está estipulado, por lo menos en Colombia. Espero que en otros países también. Entonces, sí es importante que haya políticas y te lo digo si, digamos, tienes un lugar en el que tienes empleados, que haya políticas en los lugares de trabajo que coincidan con la vida laboral con la vida familiar. Porque muchas veces llámese si el niño se enferma, llámese si necesita lactancia materna, si tengo que ir al colegio porque pasó algo, muchas veces, llámese incluso con mujeres, dime en comentarios si te ha pasado, si estás en embarazo, muchas veces en diferentes lugares de trabajo o entornos de trabajo ven eso como un problema. Pero ojo, madre feliz, padre feliz, ambiente de trabajo feliz, más productivo. Entonces es importante tener eso en cuenta. No somos máquinas, somos seres humanos que a veces necesitamos ir a apoyar a ese niño en alguna situación que le está pasando. Está en la enfermería del colegio porque se cayó, tengo que quedarme con el niño en casa porque está muy enfermo, tengo que llevarlo al hospital, tienen que traérmelo porque tiene lactancia, una cita, una reunión extraordinaria en el colegio, en fin. Es importante tener la facilidad de negociar eso en los ambientes laborales, que no lo vean como un problema porque recuerden, todos vinimos de una madre, todos venimos de un padre, todos venimos de una familia, entonces, ¿por qué nos cuesta tanto como sociedad que esas políticas en realidad dejen de ser tan restrictivas y aprender a que sean mucho más armónicas con el funcionamiento de las familias? ¿Mm? Fundamental tener eso en cuenta.